La primera lectura es del Génesis, capítulo 21, del 8 al 21. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaban de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y su sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar. Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: Agar, ¿qué te pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto, y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán, y su madre arregló que se casara con una mujer en la tierra de Egipto. Esta es palabra de Dios. Nuestra segunda lectura, el Salmo 86, versículos del 1 al 10 y 16 al 17. Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Contéstame porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros, y tú me responderás. Ningún dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre. Pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Mírame y ten misericordia de mí. Dale tu fuerza a tu siervo. Salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces
porque tú, oh Señor, me ayudas y me consuelas. Esta es palabra de Dios. La lectura del Evangelio del día de hoy corresponde a Mateo 10, del 24 al 39. Y dice así: los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan. Pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde todas las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre en contra de su padre, a una hija en contra de su madre y a una nuera en contra de su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Esto es palabra de Dios. La segunda lectura del Nuevo Testamento, para la liturgia de hoy, la tenemos en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versos 1 al 11. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así, como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo,
confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es palabra de Dios. Buenos días. Hace un momento al inicio mencionaba a Luz Ángela que somos como un rompecabezas. La ventaja de este rompecabezas con relación a los rompecabezas tradicionales es que este rompecabezas se ajusta al número de piezas que haya. Si hay 1000 piezas, habrá un rompecabezas que se ajusta perfectamente a las 1000 piezas. Cuando iniciamos la liturgia, éramos 10 piezas. Ahora somos como 15. Pronto vendrán más. Pero seguimos siendo el mismo cuerpo. Se ajusta al mismo cuerpo. Esta es una de las maravillas de la vida de la fe en el Dios de la Biblia, que solo podemos vivir en este medio. Otra de las maravillas es la maravilla de la tecnología. A mí me maravilla la tecnología, parece extraordinaria. Y una de las razones por las cuales me maravilla, el caso concreto, es porque tengo un grupo de amigos que están en diferentes partes del planeta y me permite comunicarme con ellos todos los días. Todos los días les envío una reflexión para su tiempo de devoción. Y cuando hablo con ellos o cuando me escriben ellos en sus diferentes partes del planeta, me dicen: gracias, no imaginas cuánto me sirve, cuánto me ayuda. Y yo les respondo que que me alegra, pues cómo no me va a alegrar, ¿cierto? Que puedan utilizar esas palabras como alimento espiritual para su vida. Sin embargo, les digo que si bien me alegra ello, me alegraría mucho más si me dijeran cuánto le ha servido para transformar sus vidas. Y la respuesta de ellos, de todos, indefectiblemente, es que no es fácil hacerlo. Queda uno. La pregunta que inmediatamente surge es: ¿y por qué no es fácil? ¿Por qué no es fácil ser transformado por la palabra? Razones, parece que hay muchas. O quizá hay una que con alguna frecuencia se esgrime: la naturaleza humana, la condición humana, nos impide ser transformados por la palabra de Dios. Dejémoslo ahí. Las lecturas de hoy parece que nos pueden ayudar para identificar algunos aspectos esenciales sobre por qué no es fácil la transformación. Pero además, y quizá lo más importante, nos ayudan para identificar cómo lograr ese ejercicio de la transformación, de manera que podamos cambiar esa expresión, es que no es fácil, a decir, puede ser fácil.
Y es el nombre de la exposición de hoy. Puede ser fácil. La lectura del fragmento de la epístola a la gente de Roma que acabamos de leer tiene fundamentalmente una forma teológica, pero además de ello está apoyada en la tradición religiosa, muy sintética, para expresar cómo es posible hacer ese ejercicio de transformación. Es importante que recordemos que la Iglesia de Roma no fue fundada por Pablo, pero finalmente era la comunidad del centro del imperio. Por esa razón, Pablo tenía un deseo profundo de llegar a esa comunidad, sea lo que fuere, era el centro del imperio. Y él tenía mucho interés en que le llegara el evangelio a esas personas. No había podido ir, pero entonces les escribe. Lo más probable es que esta epístola fue escrita en el año 58 después de Cristo. Es decir, unos casi 30 años, 28, 30 años después de la muerte de Jesús. Y esta es una de las razones por las cuales esta epístola tiene un lenguaje tan teológico, robusto. Ya Pablo ha logrado comprender profundamente lo que significa el Evangelio, lo que significa haber sido el Mesías en su natal hebreo. Y ahora como Cristo en la órbita del mundo helénico. Por esta razón, algunos consideran esta epístola como una epístola profiláctica, porque no está mediada por aspectos de la vida cotidiana de la comunidad, sino que él, como no había ido allá, sencillamente está escribiéndoles como cuando uno redacta un documento para alguien con quien no ha tenido cercanía. Ellos no habían tenido una relación directa con Pablo, pero él, en su deseo por llegar con un mensaje claro, redacta esta carta de esa manera tan limpia. Por eso es una carta eminentemente teológica. Antes del fragmento que leímos, él ha venido mostrando la ruptura que la fe en Jesús, como el Cristo de Dios, logra entre la manera como en la tradición judía se entendía la redención del pecado por medio del sacrificio del Cordero perfecto en el templo y la muerte del perfecto, del puro, como único pago que Dios necesita para justificar, es decir, para aceptar y perdonar el pecado. ¿Me hago entender? ¿Sí? Bien. A ratos las palabras hacen un poquito confuso. Por los míos, ¿no? Que yo pienso raro. Y a este acto de fe, que significa creer que la muerte del puro es el único pago que se necesita como redención, ese es un acto de fe. A ese acto de fe, Pablo llamó la gracia. El regalo que Dios le hacía a la humanidad por medio de su Cristo, quien por la obediencia de Él en los actos de su vida lo había resucitado y elevado a la categoría de hijo. No son necesarios más actos de sacrificios de corderos perfectos, dice Pablo. Con este ejercicio de Jesús, con este sacrificio de Jesús, surge esta gracia y hace innecesarios más sacrificios de corderos. Tan solo se requiere aceptar, es decir, creer que el sacrificio de Jesús en la cruz
es más que suficiente como acto de redención por las transgresiones, por el pecado. Pero entonces, dado que es un regalo, no importa si el ser humano peca y peca, pues siendo un regalo, pues no le cuesta nada. Y ahí entramos en el fragmento de hoy. Y Pablo aborda esta inquietud que es lógica que se presente. Si lo que tengo es una gracia, es un regalo, y cada vez que yo peco, tengo esa gracia, pues entonces puedo pecar y pecar y pecar. Y entonces Pablo dice, ¿es eso lógico? Vamos a concluir que eso está bien. Y él arranca allí un supuesto diálogo con un supuesto interlocutor. Un interlocutor con el que se supone que está conversando, donde Pablo llama la atención sobre lo absurdo y lo inaceptable, que es pensar que como esto es un regalo de Dios, se puede seguir pecando y pecando, pues siempre será perdonado. Y dice Pablo, esto, a pesar de ser un regalo, tiene un costo. Debe parecer raro, pero si tiene un regalo, ¿cuál es el costo? Vamos a ver. Y para ilustrarlo, para ilustrar que tiene un costo, él hace uso de una ilustración de la tradición judía, el bautismo. El bautismo no es cristiano, el bautismo es judío. Lo utilizaba el judaísmo cuando un gentil se convertía a la tradición o a la religión judía. Él debía cortarse las uñas, cortarse el pelo, hacer todo un ejercicio de purificación, se ponía una túnica blanca y se sumergía en un recipiente que debía tener aproximadamente unos 500 litros de agua. Y allí se hacía el ejercicio de bautismo para dejar de ser gentil e ingresar a ser judío. Pablo, que si bien le está hablando a una comunidad en Roma que tiene miembros judíos conversos y gentiles que han llegado y han sido bautizados, utiliza esta figura para ilustrar el cómo, a pesar de la gracia, no es posible pecar y pecar y pecar. Recordemos que el bautismo para ellos estaba ejemplificado desde la tradición religiosa como la representación de la muerte. De la muerte a la vida que hasta ese momento se tenía, de tal manera que cuando surgiera del agua, llegaba a ser el nuevo hombre. En la tradición judía ingresaba, dejaba de ser gentil, muere a ser gentil para nacer a ser judío. Dentro de la tradición cristiana, muere a esa condición de hombre pecador, de hombre, del viejo hombre, para nacer nuevo, pero a la manera de Jesús. Por eso él utiliza esa figura. El acto de la tradición de morir en la inmersión en el agua es entonces el costo que se debe pagar por esa gracia que Dios ha dado por medio del sacrificio de Jesucristo. Sí hay un costo, es un regalo, pero para el ser humano es un costo. Ya no necesita sacrificios de corderos, ya necesita es que su vida muera a ese viejo hombre. Pero la gracia logra su máximo resultado es precisamente en el acto de fe, cuando se considera que, así como se muere como Jesús lo hizo, se es resucitado como Dios lo hizo con él. Es un acto de fe en el ejercicio del bautismo. Pero en esta resurrección, que es espiritual, ya no se es el hombre de antes. Ya se debe ser
como Jesucristo. El obediente, el que ama, el que sirve, el que perdona. Y ese es el costo. Dejar de ser lo que éramos para empezar a ser como Jesucristo. Esta verdad de fe que permite creer que se ha sido resucitado por Dios debe conducir entonces a que este nuevo hombre no tenga por qué seguir siendo el mismo pecador. Pues siendo semejante a Cristo Jesús, que venció el pecado, también puede liberarse de dicho pecado. Y eso es lo que Pablo ilustra en el texto que leímos. Sencillo, claro, muy lógico. En términos generales podríamos decir entonces que en este fragmento hay tres verdades trascendentales. La primera, que este regalo que Dios da por medio del sacrificio de Jesús no puede ser una licencia para seguir pecando. Y dice Pablo, es tan terrible esto como si en términos humanos se pensara que un hijo se aprovecha de su padre, pues sabe que siempre lo perdonará. Pensémoslo de esta manera. Yo sé que mi papá siempre me dice, ok, cada vez que yo le muestro arrepentimiento. Pero debe ser terrible, ¿cierto? Censurable que nosotros como hijos aprovechemos la circunstancia de nuestro Padre terrenal y nos aprovechemos de Él, de que siempre nos va a perdonar. Dice Pablo, es inaceptable eso. Si es inaceptable con un Padre terrenal, ¿cómo va a ser aceptable con nuestro Padre celestial? Eso es una gran verdad. La segunda, la persona que inicia el camino del creyente cristiano se compromete a una vida diferente. Ha muerto a su clase de vida anterior y ha nacido a una nueva vida donde sigue las enseñanzas de Jesús. Esa es la segunda gran verdad que Pablo saca de aquí. Y la tercera, pero que esta nueva vida es más que un cambio de conducta. Esta nueva vida implica una identificación con Jesucristo, pues sencillamente no puede haber un cambio real de vida sin una unión permanente con Cristo. Es la tercera gran verdad que surge de este fragmento. No podemos vivir la vida que Dios nos quiere regalar a menos que estemos en Cristo y Cristo esté en nosotros. No es posible. Y esa es la gran conclusión del fragmento que leímos. La pregunta que surge entonces, hoy, aquí, en medio nuestro, es si hemos sido bautizados. A ver, los últimos bautizados tenemos aquí 1, 2, 3, ¿ya? Tenemos varios recién bautizados. 4. Si acabamos de ser bautizados, o los que fuimos bautizados, ¿hace cuánto fue el último bautismo que hicimos? ¿2 meses? 2 meses. La pregunta es, ¿hemos pecado de allá a acá? Los que hace 2 meses y los que llevamos años y años y años, como cierta personita que tengo aquí al frente. ¿Por qué entonces pecamos? ¿Por qué pecamos? Para no escribir la respuesta obvia a las que plantean los amigos de los que hablé al principio,
podemos decir que hay por lo menos 3 razones por las cuales, a pesar de haber sido bautizados, seguimos pecando. Primero, podemos decir que hay unas razones fisiológicas. La genética. No, pues, es que mire, mi papá es un furioso. Y como mi papá es un furioso, pues yo genéticamente soy furioso. Mi mamá es una desconfiada. Y como ella es una desconfiada, pues yo genéticamente soy desconfiado. Pues es lo que me enseñaron. Yo vi en mi casa que mi papá le daba duro a mi mamá. Pues es normal que yo entienda que debo dar duro a mi señora. Sí. Hay una razón. O lo que podríamos decir en términos generales, por tradición, por genética o por tradición. En el Evangelio que leímos hoy, Jesús resuelve esta razón. En el verso 34 del capítulo 10 de Mateo, ¿qué nos dice ahí? No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Sí, es cierto. Podemos tener unas razones de tradición, unas razones fisiológicas, unas razones genéticas. Pero cuando hemos sido bautizados, tenemos la obligación de romper con esas tradiciones. No es posible ser un seguidor de Cristo Jesús siguiendo tradicionalmente con lo que hemos sido. Tenemos que ser nuevos, aunque tengamos argumentos genéticos. ¿Qué otras razones podemos tener? Razones emocionales. Miedo a la discriminación, miedo al rechazo, miedo a ser considerados raros. En muchas ocasiones nos han dicho, oiga, pero usted, ¿cómo cree esa bobada de que si le dan una bofetada usted ponga la otra mejilla? Eso es raro, eso es ser bobo. Y entonces yo, ante una circunstancia esa, en un mundo claro, ¿no? Si alguien me ofende, ¿yo me quedo quieto? No, yo tengo que defender. Y la manera de defenderme es salir a atacar. ¿Por qué? Porque si no, soy raro. Entonces me da miedo. Me da miedo ser. Bueno, para el miedo, Jesús también tiene una respuesta. En el verso 26 nos dice aquí, así que no le tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. No teman, dice en el verso 28, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Es importante recordar que bíblicamente la palabra alma significa mente. Cada vez que nos encontremos con la palabra alma, está hablando de la mente. Entonces, volvámoslo a leer. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la mente. Teman más bien al que pueda destruir la mente y el cuerpo en el infierno. Sí. No nos dé temor. No nos dé temor esos problemas de tipo emocional. Pero él dice, ¿por qué? Él dice, ¿por qué no debemos tener temor? Que dice,
¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. No debemos tener miedo a ser diferentes, a ser rechazados, a ser discriminados, porque el Padre nos cuida. El Padre está ahí con nosotros. Esa es su promesa. No nos dé miedo. Cambia. No nos dé miedo cambiar nuestra mente, lo que pensamos. Porque aquí hay una promesa. El Padre tiene contados todos nuestros cabellos. Una de las razones por las cuales seguimos pecando es por miedo. ¿Y si no hago eso, qué me pasa? Y es muy normal que los que estamos caminando en este ejercicio por largo tiempo nos encontramos ante esa disyuntiva y hasta sintamos culpa por no ser capaces de vencer el miedo. Y yo he llegado a la conclusión de que una de las razones por las cuales seguimos pecando es por la culpa. Nos culpamos de ser como somos y eufemísticamente aprovechamos eso para seguir pecando. Es decir, para dejar de ser el hombre que he sido y ser el nuevo. No, como que no tengo el derecho a eso. Y la tercera razón puede ser una razón de tipo espiritual. Volvemos al argumento inicial. Una razón de tipo espiritual que nos permita entender por qué seguimos pecando es que es nuestra naturaleza humana. Y en nuestra naturaleza humana somos pecadores. Como somos pecadores, debemos seguir pecando. Así hayamos sido bautizados y así tengamos la gracia. Dicho con otras palabras, termina siendo nuestra voluntad. Tenemos el deseo, la intención, pero nos falta decisión. O quizá tengamos la decisión y en algunos momentos de nuestra vida tomemos la decisión de hacerlo y lo hacemos, pero termina entonces faltándonos constancia. Y cuando caemos, volvemos y decimos, es que nuestra naturaleza humana. No quiero ser fundamentalista, la idea no es esa. La idea es que podamos entender los argumentos que hay detrás de esto. Porque lo que sí es cierto es que en la medida en que queramos llegar a ese máximo nivel, nos vamos a aproximar más. Pero en la medida en que nos quedemos sencillamente en la justificación de que nuestra naturaleza humana nos impide hacerlo, nos va a ser más fácil seguir pecando. O como se dice popularmente, hay que tirarle al 10 para pegarle al 8. De una manera u otra, pensamos lo que pensamos, decimos lo que decimos, hacemos lo que hacemos, o dejamos de hacer, y consideramos que eso es lo correcto. Esa es una razón de tipo espiritual. Dicho con otras palabras, creemos que somos buenos. En el fondo nos creemos buenos. Y nos creemos buenos porque hemos recibido el bautismo.
Es muy usual, especialmente la gente que no está muy metida en esta temática, pero gente que de alguna manera cree en Dios, ¿ya? Conoce los mandamientos y entonces se consideran buenos. Y consideran que lo que dicen, piensan y hacen o dejan de hacer está bien. Y por esa razón, cuando nos contrastamos contra las enseñanzas de Jesús, que es la palabra de Dios, con el vestido del amor, se dan cuenta que aún falta. Por supuesto que romper con estas razones fisiológicas, emocionales y espirituales es toda una cruz. Esto es toda una cruz. Dejar de regirse por nuestra propia justicia para acoger la justicia de Dios a la manera de Jesús es ni más ni menos que perder la vida. Pero el que pierda su vida por acoger esta forma de vivir que enseña Jesús, sencillamente encontrará la vida, pero en este caso la vida eterna. La vida con el Dios Todopoderoso y por supuesto con su Hijo Jesucristo. Quiere todo lo anterior decir, pareciera, que Dios no tiene la voluntad para que dejemos de pecar y el poder de producir en nosotros una transformación por sí solo. Yo generalmente me pregunto esto, porque cuando hacemos las oraciones, cuando hacemos nuestras plegarias, generalmente decimos: Señor, haz que tu espíritu venga a mí, haz que tu espíritu me cambie, haz que tu espíritu me transforme. En ningún momento yo escucho decir: yo quiero hacer, dime, Señor, qué tengo que hacer yo, porque tú ya hiciste lo tuyo. Siempre pretendemos o esperamos que de afuera nos venga la solución y que como por arte de magia nosotros seamos transformados solo con el hecho de orar, de pedir. Y cada vez tengo más la convicción de que es cierto, Dios tiene el poder, pero estamos en una relación de pacto. Y en la relación de pacto también tiene que poder la otra parte, es decir, nosotros. Y que por más que Él quiera, es tan respetuoso, le ha dado la fuerza de la libertad a la persona, que mientras que la persona no decida voluntariamente cambiar, transformar su vida y acoger esa enseñanza, eso no va a pasar. Por esa razón seguimos pecando. Y utilizamos la palabra pecado. Y la pregunta que viene aquí entonces, ¿qué entendemos hoy por pecado? Yo creo que cada uno de nosotros tiene una definición de pecado. Vamos a tomar la que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice: pecado es una transgresión consciente de un precepto religioso. Consciente. Llevando esa definición a los términos bíblicos, seguimos siendo Adán y Eva. Seguimos viviendo según nuestra propia justicia, según nuestro propio criterio de lo que está bien y está mal. Pareciera que el sacrificio de Jesús en la cruz no sirvió. Pareciera que ese acto de haber muerto con Él en el bautismo y haber resucitado con Él en la práctica no se da. ¿Y es porque Él no quiere?
Claro que Él quiere. ¿Quiénes son los que no quieren? Nosotros. Es un acto de nuestra voluntad. Sí, tenemos razones fisiológicas, sí, escapan a nosotros, pero eso no quiere decir que no estamos obligados a trabajar en ello. Si tengo una descendencia o una ascendencia de ira, trabajo sobre ello. De desconfianza, trabajo sobre ello. De mentira, trabajo sobre ello. ¿Tengo razones de tipo emocional? ¿Tengo miedos? ¿Tengo dudas? ¿Tengo ansiedad? Yo trabajo sobre ello. Tengo la posibilidad de utilizar elementos a mi alcance. Las terapias son formas de trabajar en ello. ¿Por qué hacemos esa dicotomía entre lo espiritual y lo emocional? Si yo sufro de miedo, sufro de ansiedad, y eso me impide vivir más las enseñanzas del Señor, puedo buscar ayuda para vencer eso y hacer que mi fe sea mucho más profunda. Sí, es claro, nuestra condición humana hace que no sea fácil que llevemos a cabo el proceso de transformación al que estamos invitados a partir del momento en que por medio del bautismo decidimos acoger el Dios de la Biblia como nuestro Dios y a Cristo Jesús como el medio de salvación para vencer esa naturaleza humana, dejar de ser Adán y Eva y así volver al Padre Celestial. Por supuesto que siempre necesitaremos de esa comunión con Cristo. Y esa comunión la vivimos mediante la lectura de las Escrituras y mediante la oración. Claro. Pero poco de ello tendrá un verdadero impacto si además no tomamos la decisión consciente de hacer valer esa gracia de la que fuimos objeto por medio de nuestros actos volutivos que nos permitan vivir realmente el pacto que Dios nos ofrece. Solo así será posible pasar de decir es que no es fácil a poder afirmar con seguridad que puede ser fácil. En vez de la oración quisiera dejar una inquietud para que la hagamos aquí. Invito a que cada uno de nosotros cierre sus ojos y haga una reflexión sencilla acerca de qué aspecto de nuestra vida necesita de ese acto de la voluntad para lograr esa transformación. ¿Qué de lo que conocemos estamos transgrediendo para tomar la decisión hoy, consciente, porque el Señor está aquí, su Espíritu Santo está aquí, Él quiere hoy que por lo menos una de esas cosas que nos impiden vivir su palabra, su gracia, tomemos la decisión de erradicarla de nuestra vida. Padre, gracias porque es cierto que tú nunca te cansas de esperar que transformemos nuestra vida. Pero cada día que pasa sin que la transformemos, somos nosotros los que nos perdemos la posibilidad de vivir tu reino, de vivir tu paz, de vivir la plenitud de tu palabra. Queremos, Señor, hoy decirte con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, que estamos dispuestos a dar todo de nosotros para que aquellos aspectos, o por lo menos uno, que más nos está afectando, lo podamos erradicar de nuestra vida. Sea rabia,
sea duda, sea miedo, sea mentira, sea desconfianza, sea egoísmo, sea envidia, sea vanidad, sea cualquiera de aquellos aspectos, sea juicio, que nos impiden vivir tu reino. Gracias, Señor, por escucharnos y que tu palabra esté siempre en nuestra vida. Amén.